Segunda parte. Allí estaba. El secreto que buscaba Julieta se desprendió de aquel sobre olvidado, y era espantosamente triste. La respuesta o parte importante de ella había estado frente a sus ojos cada vez, de la manera más obvia. ¿Por qué razón no había comenzado por aquel papel omitido? Había aparecido en el momento justo, como si la historia se hubiera armado de aquella manera, invitando al viaje. Había sido un largo trayecto, con un comienzo lejano, curvas, laberintos, idas y vueltas. Ahora mismo podía ver que las páginas tenían rastros de lágrimas, huellas de múltiples lecturas. ¿Cuántas veces Flora habría desplegado esa carta? La miró y la sintió tan señorita Flo. Con lágrimas en los ojos, Flora se acercó a las flores blancas para sumergirse en el perfume que desprendían. ¿Estaría atrapando el recuerdo de Anita en su red de medio mundo? Julieta volvió sus sentidos sobre las páginas y notó que entre sus manos aún había más. Descubrió en el sobre un recorte de diario. Lo leyó y lloró en silencio por Anita, a quien nunca había visto, y por su abuela, a quien comenzaba a ver. No pudo leer el recorte a Flora. La voz no lograba salir. Siguió las líneas impersonales, con la vista nublada. Esta madrugada, la población de Punta Caracoles se ha visto consternada por una terrible noticia. El cuerpo de una joven turista fue hallado sin vida junto al malecón. Se trataría de Ana Martínez, de 18 años de edad. Los médicos forenses sugieren que apenas habrían transcurrido pocas horas desde el deceso hasta el momento en que fue hallada. La familia no ha querido realizar ninguna declaración, solamente comunicó que el cuerpo será trasladado y recibirá cristiana sepultura en el cementerio de la Sagrada Madre. Julieta leyó la fecha en el margen superior. 10 de febrero de 1939. ¡Qué horror! Ahora estaba segura. Anita jamás había leído aquellas bellísimas cartas que su hermana le había destinado. No pudieron encontrarse a trazar los itinerarios de cada una. Jamás consiguieron reírse juntas de los resbalones en el barro, y tampoco charlar sobre los chicos Luna, ni de los deseos de la señorita Flo. Probablemente la misma Flora, a su vuelta durante aquellos días aciagos en que habría dejado sus sueños por la tragedia, abriera los sobres sellados, rompiendo la promesa inútil. Entonces, inútil. Ahora tal vez reanudado su sentido en la lectura de Julieta nieta, Julieta Anita, Julieta promesa y memoria. ¿Jamás habría vuelto la señorita Flo a Ciénaga del Quebrachal? ¿Qué pasó con sus abuelos? ¿Cómo fue su vida sin Anita? ¿Y sus ganas de ser enfermera? ¿Y Shimu? Las preguntas se multiplicaron en la cabeza de Julieta. Había encontrado algo, sin embargo, no era todo. Un final y un comienzo diferente. ¿El final de la señorita Flo? No. Definitivamente, eso no podía ser porque todavía Flo estaba en Flora. Miró su escritorio. Dentro del cajón estaba el álbum de cuero. Lo sacó y se sentó junto a su abuela. Pasó las páginas muy lentamente, sin hablar. Iba imaginando los acontecimientos en los retratos. Cada escena desplegaba situaciones cruzadas con las palabras salidas de las cartas. Flora seguía la travesía inclinada junto a Julieta. Cada foto le sacaba un suspiro. Cuando llegaba a la de su casamiento, se sonrió. Julieta la miró sorprendida. Por alguna razón, hasta ese momento había creído que esa imagen correspondía a la serie de la decepción.
lo que había tenido que hacer por no poder hacer lo que hubiera querido hacer. Pero, ¿y si no era así? Hace poco había pensado que las cosas no son definitivas. A lo mejor Flora cambió y la señorita Flo no se había perdido. La cabeza de Julieta no podía parar. Armaba y desarmaba los juegos de sentidos y con toda facilidad movía a Flora como un comodín. Ella misma cambiaba de posición todo el tiempo, en un baile loco de posibilidades. Lo que su abuela había descubierto de sí misma en Ciénaga del Quebrachal fue una conquista que podía sumarse a otras. Y los sueños, sospechó Julieta, a lo mejor podían cumplirse de muy diversas formas. No se pierden, solo se transforman. ¿Dónde había escuchado aquello? Era una hermosa idea. Ella misma era parte de todo y de aquel cumplimiento de sueño postergado o actualizado o renovado. Sentada en la cama, de espaldas a la puerta, no percibió que Paula había entrado. La vio parada repentinamente y escuchó que preguntaba: ¿Me invitan? Flora la miró. Julieta pudo pescar ese movimiento y después escuchó que decía: «Vení, Paulita, vení». Julieta escuchó sorprendida cómo Flora llamaba a su mamá. Decía su nombre, sin equivocarse esta vez. Paula se acercó despacio y se sentó. Cruzándose sobre Flora, acarició la mano de Julieta que sostenía el álbum abierto. Hace tanto que no veo esas fotos», dijo. «Qué bueno que la abuela las trajera, ¿no, Juli? Así las miramos juntas y te cuento». Julieta la miró con los ojos llenos de lágrimas y la abrazó muy fuerte. El tiempo del descubrimiento es vertiginoso. Por eso Julieta no supo que habían pasado tantas horas dentro de la habitación. No percibió que la tarde estaba cayendo y no imaginó que Paula llegaría. Pero eso también le permitió que la tomara por sorpresa, y lo disfrutó. Si repasaba con detenimiento, podía ver que había salido buenas cosas de lo inesperado. Ese encuentro en su habitación fue misteriosamente perfecto, si lo perfecto existe. Tiradas sobre almohadones en el piso, Julieta y Paula hablaron sin apuro, mientras Flora las contemplaba. Unas veces hundida en algún pensamiento profundo, otras con un gesto casual. Julieta echó a volar el secreto de las cartas, sin rodeos, y se sintió ligera como el viento, libre y desnuda, deslizándose entre los pliegues del tiempo con comodidad, acariciando el fondo de su historia de la mano de su mamá. No hubo tropiezos, ni razón para ocultamientos. Dejó caer las preguntas naturalmente. De ese modo supo que Paula conocía la historia de Anita. Flora la había contado muchas veces, mientras regaba amorosamente una planta de jazmín del Cabo, que daba las flores de la ofrenda y crecía en medio del patio interno de la casa. Una que se secó al mismo tiempo que la memoria de Flora. También supo que su abuela había referido el relato de la tía Ana de 1000 maneras, sin contarlo realmente. Un día Raquel se dio cuenta y le explicó a Paula lo que había pasado. No obstante, siguieron escuchando del ángel que se había montado sobre las alas para salir al galope por el mar, por el placer de escuchar nomás. También hablaron de Ciénaga del Quebrachal. Flora había mencionado aquel lugar muy pocas veces. Paula creyó recordar vagamente. Evocó cierto tono de nostalgia emergiendo de aquel nombre lejano. No sabía nada de sus bisabuelos porque no los había llegado a conocer. Entonces, juntas concluyeron que Flora había decidido no volver después de lo de Anita. Paula leyó algunos párrafos de las primeras cartas y se entusiasmó. Trajo un mapa y buscó el lugar. Estaba apenas señalado. El nombre aparecía en letras muy pequeñas. Asomaba entre líneas de puntos y referencias espaciadas. Julieta pegó un grito de emoción cuando lo vio. ¡Ah!
Ahí estaba, de verdad. Y una rayita azul marcaba el río bañado de la sal. Casi imaginó que aparecía el Shimu y toda su familia. Hubiera seguido si Sergio no aparecía para decirles que la comida ya estaba lista. Antes de dormirse, Julieta pensó en su mamá y en su abuela. Descubrió que el clima había sido distinto. A partir de la entrada de Paula, el momento había cambiado. Su mamá se incluyó en algo diferente, sacó la historia para afuera y la miró con cierta distancia. Y estuvo bien, porque el encuentro maravilloso sucedía solamente entre ella y Flo. Las cartas eran un espacio para Julieta, Flora y en todo caso la señorita Flo. Aquella noche Julieta tuvo sueños claros y se despertó con imágenes como vistas desde la ventanilla de un tren. Se quedó un rato en la cama intentando continuarlo con el permiso absoluto de la fantasía. Ahí, apenas despertando. Recorrió parajes exóticos con pájaros de colores y personajes amigables. Caminó por unas calles de tierra craqueladas por el sol y llegó a la casa de los abuelos de Flora. ¿Existiría? Miró la balsa apoyada contra la pared de la galería y olió las damas de noche cerrándose con la llegada del día. Se levantó de un salto, agarró las flores y se lanzó hacia el colegio. Los días de septiembre venían con alas. En el colegio volaban papelitos con mensajes, secretos sin nombres y risas sofocadas. Sofía era la sacerdotisa del curso, soltaba oráculos sobre la fiesta y recogía los detalles ornamentales en una bolsa enorme. Disfrutaba de su reinado efímero con voracidad. Era la primera vez que alguien del curso hacía una fiesta así. Julieta creyó prudente dejar de lado sus últimos descubrimientos porque no cabían entre tanta alegría. Y por otro lado, ahora que su mamá sabía, había quedado guardados en su mundo privado. José ganaba terreno entre los compañeros, con algunos chispazos de vez en cuando, aunque suavizados por el enorme trabajo con el que desarrollaba cada escena. Él mismo se pudo correr del lugar del extranjero a una zona indefinida.